Atractivos turísticos de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán. En el municipio de Santiago Atitlán, cuna de los Tzutujiles, se ubica a 1592 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado. En su territorio se han encontrado valiosos vestigios arqueológicos, entre ellos Chutnamet. La fiesta titular de esta población es el 25 de julio. El lago de Atitlán es uno de los atractivos turísticos de Guatemala más visitado, rodeado de 3 volcanes, Atitlán, Tolimán y San Pedro. Se ubica a 1562 metros sobre el nivel del mar, 18 kilómetros de longitud y una superficie de 130 kilómetros cuadrados. La playa pública Chinimia es el principal ingreso por vía lacustre al municipio de Santiago Atitlán. En dicha playa se ubica el Paseo de Artesanías, en la cual se pueden apreciar los espacios de exposición, venta de manualidades, artesanías típicas y un corredor turístico, la cual realza el atractivo de Atitlán. El Parque Central de Atitlán está ubicado a un costado del mercado municipal y enfrente de la municipalidad de Santiago Atitlán. En el centro del parque existe un mapa relieve con un diseño de tocoyal y a un costado se puede apreciar el monumento a la moneda de 25 centavos. En el año 1959, una comisión fue nombrada para ir a Santiago Atitlán para buscar y fotografiar a la mujer indígena más bella, para inculcarla en la numismática de Guatemala. La mujer guatemalteca quedó plasmada en la moneda de 25 centavos desde 1964, siendo representada por la mujer tzutujil Concepción Ramírez. Iglesia Católica. En el pueblo de Santiago Atitlán se origina a raíz del asentamiento de la primera iglesia, en donde se veneró la imagen del apóstol Santiago. Esta iglesia fue construida en el año 1547, en un mes de julio de 1982. La casa parroquial fue el escenario en donde fue asesinado el sacerdote Francisco Stanley Rother. Rilajmau, por lo que es conocido también como Bashimón o San Simón, es un abuelo maya según la tradición maya. Esta estatua es muy sagrada para los grandes nahuales. En época de la Semana Santa lo visten en la cofradía con las luces apagadas. Parque Complejo Deportivo Pchomya. El vocablo tiene el significado etimológico de Pchom, ácida, ya agua ácida. Conocía ese sitio como vertiente de agua mineral, de lo que ahora se puede apreciar la construcción de un parque y a la vez un complejo deportivo y un hermoso kiosco justo en la parte oriente del lago de Atitlán. Parque Pachichaj, ubicado en la orilla del lago de Atitlán. Este parque cuenta con asientos, con mesas de piedra, pulida bajo una ligera estructura en donde se puede leer, trabajar y comer al aire libre. También cuenta con churrasqueras para preparar un delicioso asado. En definitiva, un lugar para la convivencia familiar. Parque Ecológico El Mariposario. En este maravilloso lugar, cubierto con un velo liviano y transparente, simulando el aire y rodeado de plantas, en su interior se puede observar mariposas en vuelo, alimentándose, apareándose y ser testigo del fascinante ciclo de vida, con un bosque húmedo montano bajo subtropical. Casa de la Cultura, conocida como Exmuseo, cuenta con 3 módulos estampados de murales educativos y formativos frente a la piedra sagrada formada por una roca andesítica dividida en 3 partes, y sobre una de estas unidades se encuentra la pintura rupestre de color rojo construida por la erupción
de lavas viscosas. La aldea de Cerro de Oro obtiene su nombre por el cerro que se encuentra en su territorio. Es una aldea con mucho atractivo turístico. Es frecuentado para uso recreativo. Al llegar a la playa se disfruta de una magnífica vista del bello lago de Atitlán. Cerro de Oro es llamado también como el elefante dormido. Está ubicado en la aldea del mismo nombre. Por la forma en que posee, es conocido como el elefante dormido. Es accesible por medio de senderos agrícolas. En el transcurso del recorrido se encuentran varios miradores, un sitio sagrado o altar maya, en donde los tutugiles realizan ceremonias. Después de unos minutos de caminata, se llega al último y más alto mirador, donde se puede disfrutar de una vista espectacular y única del bello lago de Atitlán y los pueblos alrededor de ella. Parque Xechiboy. En la salida de Santiago Atitlán hacia San Pedro La Laguna, al lado derecho, se ubica el Parque Xechiboy. Este parque está construido en la orilla del lago de Atitlán. Cuenta con asientos, con mesas y churrasqueras. El sitio es muy visitado. La vista hacia el lago es impresionante. Y al lado izquierdo está ubicado el Cementerio General. Al llegar en la entrada se encuentra una casa en donde las personas se reúnen y piden a guías espirituales que realicen la función de comunicar mensajes al más allá, y en el recorrido se encuentra un pequeño mirador. El Parque de la Paz es una infraestructura conmemorativa del conflicto armado interno. Surge por la masacre de 13 personas tutugiles en manos del Ejército Nacional en el mes de diciembre del año 1990. Zona de alto riesgo Panabaj, tormenta tropical Stan, octubre 2005. Con fecha 4 de octubre del año 2005, se sufrió el embate de la tormenta tropical Stan. La geografía del territorio de Santiago Atitlán y las fuertes lluvias ocasionaron un deslave de gran magnitud, la cual soterró a la comunidad de Panabaj. Y desde ese entonces surgió la comunidad de Chucmuc, una comunidad con un diseño urbanístico que está ubicado a 2 kilómetros de Santiago Atitlán. En este sitio se han encontrado piezas arqueológicas, montículos, monumentos, estructuras y miradores del bello lago de Atitlán. Bahía de Santiago corresponde a un accidente hidrográfico surgido desde el nacimiento del lago de Atitlán, ubicado su vértice al lado sur de la población, justo en el lugar conocido como Xetuc. Al extremo nororiente de la notificación Bahía de Santiago existe una pista de aterrizaje para pequeñas naves aéreas o aterrizajes en caso de emergencia con su respectivo hangar. Mirador El Rey Tepepul. Este bello paraje se ubica al lado sur del municipio, a la vera de la carretera que conduce a Chicacao Suchitepeques. En este paradisíaco lugar se tienen vistas de singular belleza. Se considera como un parque asentado al pie del volcán más alto del área. Sitio arqueológico Chutnamet. Chutnamet se le conoce también como Chillá. En los años históricos fue la flamante capital del reino Tzutujil, fundada ya por los años 1400 después de Cristo. Se asienta en la cúspide de una colina al norte poniente del actual municipio de Santiago Atitlán, quedando el lago de por medio. Los 3 colosos volcanes son de edades milenarias, al igual que el Cerro de Oro o el Elefante Dormido. En cuanto a altura, el volcán de Atitlán es el más alto, sigue el de San Pedro y por último el Tolimán. En toda la extensión del área de los volcanes están ubicados en suelo atitlaneco. Los volcanes de Atitlán y Tolimán fueron declarados áreas protegidas en calidad de reserva biológica. El volcán Atitlán está ubicado al lado sur de la caldera del lago de Atitlán. Su elevación es de 3.535 metros sobre el nivel del mar.
Forma un cono casi perfecto y se encuentra unido en su base con el volcán Tolimán en la orilla del lago de Atitlán. La unión de los volcanes se conoce con el nombre de Horqueta o Chanán, muy poblado de bosque y selva cerrada. Volcán Tolimán es un volcán de 3.158 metros de altura, ubicado en los municipios de San Lucas Tolimán. Es el gemelo del volcán Atitlán y el volcán San Pedro. Los tres volcanes pertenecen al área de uso múltiple del lago de Atitlán. Sus laderas son bastante empinadas. La experiencia de la escala también trae aventuras nuevas, como acampar en la cima y maravillarse con los atardeceres y amaneceres en el lago de Atitlán. El volcán San Pedro es un estratovolcán ubicado al lado suroeste de la caldera del lago de Atitlán en Guatemala. El accidente geográfico tiene hacia su lado suroeste dos pequeños conos o cráteres laterales, conocido como cerros. Su elevación es de 3.020 metros. Sus vecinos gemelos, el Atitlán y el Tolimán, se encuentra en la orilla exterior suroccidental de una gigantesca caldera volcánica que lo ocupa precisamente el lago de Atitlán.